Damos gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos, y a ustedes que han tenido a bien continuar y proseguir en esta experiencia de preparación espiritual en el tramo que nos ha tocado vivir. Estamos asumiendo el compromiso al cual nos llama el Cordero en este tiempo, velar y orar, estudiar, como lo hicieron los siervos del Señor en los tiempos pasados. Así que gracias por acompañar esta experiencia de revivamiento espiritual, de oración, de ayunos. Creemos que el arma más poderosa para entender la revelación es la oración, ¿cierto? Para entender la revelación. Así que vamos a orar donde estamos, hermanos, queridos. Padre eterno, te alabamos. Gracias, porque nos permites conectarnos en este tiempo, Señor. Nos permites conectarnos en tu templo celestial. Por la fe, acercarnos al monte Sión, al lugar de tu morada y donde también moramos nosotros contigo por la fe, Señor. Pidiéndote en esta hora que seas propicio a nuestra vida, a nuestra realidad terrenal, y que donde nosotros estemos, tú también puedas estar. Te pedimos tu bendición en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén. Entonces, estamos estudiando, hermanos, aquí estábamos analizando, según Mateo 20, nos da una luz importantísima sobre el contexto espiritual que estarían enfrentando los obreros de la 11ª hora. Y bueno, no hay tiempo, pero vamos solamente a relacionar allí las circunstancias. Vamos a leer Mateo 20, porque allí en Mateo 20, verso 8, ahí, bueno, Mateo 28 está resumiendo el plan de Mateo 20, el plan de redención en un día. El Señor resumió el plan de redención en un día, ¿sí? Él resumió también el plan de redención como en una semana. En otros textos, en otros contextos podemos entenderlo, ¿cierto? Como en un mes, como en un año, ¿cierto? Entonces, esas figuras nos van a ayudar en gran manera. Vamos a leer Mateo 28 para que nosotros ese texto lo podamos leer. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Cuando llegó la noche, dice, Sí. cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págueles el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Sigue leyendo, hermana. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11ª y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y les han tratado igual que a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero Miren, dar... hermanos. Bueno, vamos a dejar allí y usted lee con tiempo el resto de la historia. Circunstancias naturales que se mencionan en la parábola. En el verso 8, ¿qué dice? ¿Qué aspecto del día revela allí? El verso 8. Muy bien. La noche. En la parte de allá, la otra parte, cuando ellos dicen qué aspecto del día reflejan ellos. O sea, cuando ellos reclaman, Señor, ¿qué dicen ellos? Cuando llegaron también los otros, ¿qué dicen? ¿Cuál es el reclamo que ellos hicieron? Que los otros habían trabajado una sola hora. a la última hora. Por eso, no, ellos están diciendo nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros, no ellos. Soportamos el calor del día. Muy bien. Circunstancia que refleja la parábola, calor del día, ¿cierto? Y interesante, ¿no? Y la carga y el calor, ¿sí? Entonces, lo que estamos mirando aquí es que la misma palabra nos está contextualizando el contexto de los obreros, ¿sí? El contexto espiritual de los obreros. En este caso, hay unos obreros que soportaron, ¿qué cosa?
el calor del día, ¿sí? El calor del día. Ahora, estos obreros de la 11ª hora están enfrentando ¿qué circunstancias? La noche. La noche, exactamente. Entonces, ¿sí? Y es entendible todo esto para que nosotros nos ubiquemos. Ellos tuvieron que hacerle frente al calor del día y los obreros de la 11ª hora tienen que hacerle frente ¿a qué cosa? A las tinieblas de la noche. ¿Me entienden? Son contextos que nos ayudan en gran manera. Entonces, nosotros en la palabra, en la palabra, en la Biblia, la noche, ¿qué representa? ¿Sí? ¿Qué representa la noche? Tinieblas, Oscuridad. ignorancia, ¿qué más? Apostasía, Oscuridad, sí. Apostasía. oscuridad, ausencia de luz. ¿Sí? ¿Cuál es entonces el grupo de obreros que estaría enfrentando esa circunstancia? Los obreros de la 11ª, con los obreros de la 11ª hora, ¿cierto? ¿Sí? Y esto es importante para que usted como estudioso de la Biblia entienda esta realidad que estamos viviendo. Es de tinieblas. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 18:1, ¿sí? Nos da a entender esto, ¿verdad? De que luego vi que otro ángel descender del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo estaba antes? Según el 17, ¿cómo estaba la tierra? Oscura. Oscura. ¿Ah? Oscura. Oscura, ¿verdad? En pleno apogeo de lo que se llama allí todo esto de la imagen de la bestia. Apocalipsis 17. Y entonces luego dice, y después, entonces la tierra fue alumbrada con la gloria. ¿Estamos? Para decirles esto, lo que estamos aquí nosotros, que ahora nosotros necesitamos echar mano de más luz como obreros del Señor que los turnos anteriores. O sea, nosotros hoy, y vemos aquí la sabiduría divina, ¿verdad? La sabiduría divina de habernos hecho provisión del testimonio, del espíritu de profecía. A nosotros se nos confirió más luz porque tenemos que enfrentar mayores tinieblas. Lo entiendo, lo comparto como lo entiendo, ¿cierto? A nosotros se nos proveyó más luz con relación a la redención, con redención al conflicto, con redención a la obra redentora, porque estamos enfrentando mayores mayores tinieblas, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos esto, miren, vamos a buscar aquí, hermanos, en el libro Primeros Escritos, el capítulo 18, el tiempo de reunión. Y yo quisiera de pronto, hermanos, quienes tienen el libro Cartas y Manuscritos. Cartas y Manuscritos, tomo 1, página 248, lo vamos a necesitar. ¿Sí? Vamos a necesitar, y es importante esta parte porque vamos a traducirnos a Daniel capítulo 2, estamos haciendo a manera de estudio un paralelismo sobre Daniel 2 y Daniel 7 para ahondar el tema del juicio. Aquí estamos tratando, hermanos, terminando el tema que el hermano David ha tenido esta semana sobre el tema del juicio, ¿sí? Solo que nos queremos dar aquí para que contextualizarnos, ¿sí? ¿Alguien puede tener, por favor, allí? Miren lo que está contemplado en la agenda divina. ¿Alguien tiene el libro? Primeros Escritos, capítulo 18, el tiempo de reunión. ¿Sí? Capítulo 18. Sí. ¿Qué página? Comenzando. Hermana, terminando la página hay un párrafo que dice, he visto. Yo lo tengo. He visto, sí, hermana, puede leerlo. El 23 de septiembre, el Señor me mostró
que había extendido la mano por segunda vez para reunir el remanente de su pueblo, y que mientras se reúne la mies, había de duplicar los esfuerzos. En la dispersión, Israel fue herido y desgarrado, pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. Amén. En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, dieron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Amén, hermano. Qué promesa, mire. Y esto se cumplió y se está volviendo a cumplir, ¿verdad? ¿Sí? Así que a veces vemos que las cosas no progresan, pero estamos en el tiempo de ¿qué, hermanos? ¿De la dispersión o de la unión? De la discusión. Estamos en el tiempo de la dispersión, ¿sí? Pero el Señor está reuniendo al remanente, ¿verdad que sí? Eso lo está haciendo el Señor. Primero está la dispersión y luego viene el tiempo de reunión, ¿sí? Siga leyendo. Todos deben estar unidos Amén. y manifestar celo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Miren. Porque si Dios no hiciera más por nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. Ahí está. O sea que Dios va a obrar con mayor poder en este tramo. Amén. Qué bendición. Miren, la promesa del Señor. ¿Sí? En el tiempo de reunión el Señor va a obrar donde Él está reuniendo a su remanente. Lo está reuniendo, ¿verdad? Como en la visión de las compañías. Del capítulo más adelante, ella habla de una visión de las compañías, ¿sí? Donde Él está reuniendo a su pueblo. Entonces, la fe genuina une. La apostasía dispersa al pueblo, ¿sí? La manifestación de la iluminación del Espíritu une, ¿cierto? Siga leyendo, hermana, por favor. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiera verla hasta que la mano de Dios se apartara. Oiga con esto, hermano, mire, ese texto fue usado por unos hermanos para desacreditar las visiones que Dios estaba dando a través del lenguaje. Porque ellos decían, ¿cómo es posible que ella haya visto esto, no? Como dice aquí, ¿verdad? Que la mano de Dios cubrió y ocultó ¿qué? Una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiera hasta que la mano de Dios se apartara. Estaba dedicado específicamente a el primer chasco y el segundo chasco de 1844, ¿cierto? El Señor ocultó la fecha y luego que pasa la fecha y se experimenta para probar a su pueblo, ¿cierto? Él quita la mano de la fecha y el pueblo remanente se da cuenta y es cuando sale a dar el fuerte pregón. ¿Estamos? Vamos a leer ahora el capítulo 200, la página 284, hermana. Si tienen esta misma versión en la página 284 de este libro, se llama, el capítulo se llama El mensaje del primer ángel. En la página 283, primeros escritos, y aquí nuevamente nos está diciendo aquí, está dando más luz sobre esta parte de lo que está diciendo acá. ¿Sí? El diagrama de 1843. Yo no sé cuántos han visto el diagrama de 1843. Los diagramas con los que trabajaron los pioneros. La página 283. Sí. Vi a los hijos de Dios que esperaban con gran gozo. ¿Sí?
El último parrafito, hermana, de la parte de abajo, dice, Hubo ministros que desechando sus opiniones. no, vi, hermana, la página 283 dice, vi a los hijos de Dios que esperaban con gran gozo al Señor. ¿Alguien lo encontró? Dice el mensaje del primer ángel. Vi a los hijos de Dios que esperaban con gozo a su Señor. Ajá, eso. Pero Dios quería probarlos. Su mano ocultó un error cometido. Oh, hermana, anote aquí otra vez. ¿Su mano qué hizo? Ocultó un error cometido. Dentro de los planes y la agenda del Eterno, tenemos que nosotros reconocer esto. Que el Señor muchas veces actúa de esta manera, con unos propósitos interesantes, ¿sí? ¿Cómo es posible que el Señor haya hecho esto? Dijo un incrédulo que atacó las visiones de Ellen White. ¿Sí? ¿Cómo es posible que el Señor haya ocultado un error? Ah, hermano, bueno, no lo entendemos todos, pero aquí hay luz sobre esto, porque miren cómo el Señor prueba a sus hijos. Siga leyendo, hermano. Vi que su mano ocultó un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no se dieron cuenta de la equivocación, ni tampoco la vieron los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezara con un desengaño. Pasó la fecha señalada, y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no vino cuando se le esperaba. Muy bien, escuche, ¿con qué propósito el Señor ocultó un error? Un zarandeo. Un zarandeo. Y es interesante esto, porque aquí en esta visión hay más luz de la que leímos acá en el tiempo de reunión. Siga leyendo, hermana, porque ella aclara más. Mire. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. Esto es interesante porque esto que pasó, hermano, está pasando y se tiende a volver a pasar. ¿Sí? Que la profesión de fe no afecta el corazón, sino solo a la mente. O sea, creemos que esto es algo solamente de creer, ¿sí? Y esto tiene que ver más del corazón que de la mente. ¿Entiende, hermanos? Como habíamos dicho alguna vez, ¿cierto? Esto se tiende más de aceite que de luz, ¿sí? Hoy, ¿qué es lo más importante, hermano? ¿Echar mano de las reservas de aceite? Bueno, son dos cosas. Hacer que la lámpara, ¿qué? Hacer que la lámpara arda. Luz. Necesitamos la lámpara alumbrando, pero ya no la lámpara, sino la antorcha profética. Amén. Porque ya la lámpara se convirtió en una, ¿qué, hermanos? Con el espíritu de la profecía, ahora la lámpara, que es la Biblia, se convierte en una antorcha que alumbra en un lugar que es una antorcha ahora con la que vamos a alumbrar al mundo. Amén, porque toda la tierra será alumbrada con la gloria. ¿Cierto? Entonces, miren, aquí está diciendo que la luz y el aceite extra. Pero nuestra gran preocupación no debe ser ahora tanto la luz como tener una provisión amplia de ¿qué cosa? De aceite. ¿Estamos? Entonces, fíjense lo que estaba pasando aquí. Ellos tenían luz, las insensatas, tenían lámpara, pero no echaron mano del ¿qué? Del aceite. Y aquí entonces se produjo el zarandeo para que salieran las insensatas sin afectar a las prudentes. Siga leyendo, hermana, por favor. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Entonces, note, el paso de la fecha estaba bien calculado para ¿qué? Revelar el ánimo de los... El Señor hizo esto para probar al pueblo, para probar quiénes estaban verdaderamente. Y ahí siga leyendo, hermano.
Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Ujú. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Entonces, ¿qué dice ella aquí? Vi la sabiduría divina al haber hecho lo que hizo, ¿sí o no, hermano? Y esto es importante que nosotros lo miremos, lo miremos, lo analicemos. Hay unos micrófonos prendidos, hermanas, para que lo tengan pendiente. Aprenda eso, gracias. Gracias, hermano Luis. Bien, es importante esto. Ahora, bueno, usted ahora tiene que mirar cuál era el error que tenía el diagrama de 1843. ¿Sí? Ya tiene tarea. No sé si algún hermano tiene el diagrama que lo puede descargar. Usted pone en Google diagrama de 1843 y ahí le bota en PDF los diagramas que usaron los pioneros para alumbrar al mundo en su tiempo con la gloria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que quería resaltar es que los diagramas que los pioneros estuvieron, los diagramas que los pioneros hicieron no estaban exentos de qué, hermanos. No estaban exentos de Errores. Ajá. ¿Estamos? Déjeme aquí, busco algo para que usemos aquí. Y entonces fíjese. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí? Lo que el hermano David estuvimos mirando en el estudio que se estaba haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, este es el diagrama que se está aquí socializando a manera de estudio, hermanos, para que miremos unos aspectos importantísimos de la profecía. ¿Listo? Y nos vamos a ubicar entonces ahora sí en Daniel 2 y en Daniel 7. Son profecías paralelas. ¿Sí? Con algunos hermanos ya hemos socializado este aspecto. ¿Ves? Este diagrama está, ojalá pudiéramos tener el otro diagrama, ¿no? Para el de los pioneros. Porque en el diagrama de los pioneros, encontramos allí una variante, una relevancia aquí con esto de Daniel 2. Pero miren, quería aprovechar para este momento, hermano, usted que está comenzando a estudiar la profecía. Estamos aquí en Daniel 2. Esta visión va de derecha a izquierda, ¿sí? Va en dirección al santuario. No tenemos aquí la figura, pero sí tenemos la información, ¿sí? Entonces, en primer lugar, quiero resaltar algo aquí para el análisis de la visión. Aquí tenemos, miren, en este aspecto, que el Señor me ayuda a entender. En Daniel 2 tenemos, digamos, una visión siempre maneja esta dinámica, según lo que yo he entendido aquí, hermanos. Está la visión general. En este caso, Daniel 2, la visión general. Está la interpretación. ¿Sí? La interpretación. Todas las visiones, el Señor les dejó la interpretación, ¿verdad? Y luego viene la aplicación. ¿Sí? Y viene luego una explicación. Entonces, noten, visión, interpretación, lo que están anotando, ¿sí? Visión, interpretación, aplicación y explicación. Son 4 detalles muy importantes para abordar el estudio de las profecías. Vamos a mirar aquí 2 aspectos importantes. ¿Cómo se manifiesta el espíritu? Digamos, el espíritu primero se va a manifestar ¿para qué? Para dar la visión y la interpretación. Así se manifiesta el espíritu inicialmente. Ahora, luego el espíritu se va a manifestar ¿para qué, hermanos?
a través de la iluminación. ¿Me entiende? Iluminación para aplicar y para explicar. Y lo podemos ver ese principio en las profecías. Por ejemplo, en el camino de Emaús. ¿Sí? Vemos el cumplimiento de lo que se llama la aplicación profética y la explicación profética. Porque el Señor toma a los de Emaús y les dice que ni sensatos de corazón, no era necesario, ¿sí? Y entonces fue por toda la escritura, aplicando la palabra y explicando la profecía. Y entonces ellos comprenden el mensaje, ¿verdad? Entonces siempre vamos a encontrar que, si yo le pregunto, hermano, ¿qué opera? Los profetas reciben la visión y la inspiración. Los hijos recibimos ¿qué cosa? Los descendientes de esos profetas que reciben la manifestación del Espíritu, que viene a qué cosa, hermano, a dar visiones. En la eliminación, Viene a dar la iluminación y explicación. Por ejemplo, usted puede leer el capítulo 23 de Conflictos de los Siglos. ¿Cómo se titula el capítulo 23 de Conflictos de los Siglos? ¿Cómo se titula, hermanos? Los que tienen el libro ahí a la mano. Profecías cumplidas. Entonces allí está obrando el Espíritu para decirnos, miren, el oscurecimiento del sol fue aquí. ¿Me entienden, hermanos? O sea, el terremoto fue la caída de las estrellas fue esta. O sea, entonces primero el Espíritu se manifiesta para revelar las visiones y declarar la interpretación profética. Y luego ahora el Espíritu se va a manifestar para iluminar la mente de nosotros para aplicar y para explicar. ¿Listo? Eso tiene las visiones. Entonces, el análisis de la visión. Cabeza de oro, ahí están los versículos. Daniel 2:31 y 32. Mire que vamos en la visión. Y debajo está la interpretación en Daniel 2:36 y 38. Va de rojo. Entonces, haciendo el análisis de la visión, yo me puedo entender, yo me puedo ubicar, hermano, porque esto es importante. ¿Cuál es el énfasis de la visión? ¿Cuál es el énfasis de la visión? ¿Sí? ¿Y cómo puedo saber cuál es el énfasis de una visión? Lo puedo saber por los versículos. Digamos, aquí, cabeza de oro, habla de cuántos versículos hablan de la cabeza de oro. ¿A cuántos A ver. ¿Cuántos versículos le dedicó a la cabeza de oro? En la visión. 4. Arriba, en la visión, no en la interpretación. 2. ¿Ya? ¿Cuántos versículos le dedicó a los pechos y brazos de plata? 1. ¿Cuántos versículos le dedicó al vientre y muslos de bronce? 1. Pueden apagar el micrófono, hermanos, para que estén allí. ¿Cuántos versículos le dedicó a las piernas de hierro? 1. 1. ¿Cuántos versículos le dedicó a los pies? En la visión, 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos versículos le dedicó a la piedra desmenuzada que convierte en un monte? 2. ¿Me entienden? ¿Dónde está el énfasis de la visión de Daniel 2? ¿Cuál es el énfasis profético? La piedra. Exactamente.
la piedra. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor creía que su reino era ¿qué? Que su reino era eterno y que su reino iba a durar para siempre. Mm, Pero el Señor le está mostrando aquí a Nabucodonosor que no. El reino que va a durar para siempre es el reino de Dios. este ¿Me es el entiende? reino de la... Ujú. Lo que quiero resaltar es que cuando usted estudie las profecías tenga esto en cuenta, porque ahí hay luz. Primero, el versículo, el último reino y el primer reino. Mira, aquí le dedica 2 versículos al primer reino y le dedica 2 versículos al último reino. Significa que son los 2 reinos que están en ¿qué? ¿Estamos? Eso es importante. Ahora, si vamos a hacer ese análisis aquí en Daniel 7, entonces hacemos lo mismo. Miren, Daniel 7, ¿cuántos versículos le dedica al león? 1, al oso, 1, al leopardo, un versículo, a la bestia espantosa le dedica un versículo, ¿sí? ¿Ya? Al cuerno le dedica 2, al juicio, ¿cuánto le dedica? ¿Ya? Ahí lo tiene, Tres ¿cierto? versículos. 3 versículos. Ah, importantísimo este dato, hermano. Este dato es importantísimo. Esto se llama un análisis textual de la visión. Un análisis textual de la visión. Porque esto es importante para que cuando usted vaya a esta visión, el énfasis, ¿dónde está, hermanos? En Daniel 7, ¿cuál es el énfasis? ¿Qué es lo importante que el Eterno quería revelarle a Daniel y a nosotros? Los reinos. ¿Y cuál es el reino más? Primero, el juicio investigador, hermanos. El juicio. ¿Ya? En Daniel. Que para poder mostrar el juicio tuvo que mostrar ¿qué cosa? Toda Algo. la historia. Exactamente, la cadena de eventos que llevarían ¿a dónde? Al juicio. Perfecto. ¿Me entienden? Ahora, usted puede hacer esto con todos los versículos, con todas las visiones de la profecía, y eso le va a ayudar en gran manera, hermano, para que usted pueda ver, entonces de aquí puedo entender que lo importante es el juicio investigador, ¿ya? Porque el juicio investigador es el que le va a poner fin a los reinos terrenales y va a ser posible que se establezca finalmente, ¿qué cosa, hermanos? El reino de tierra. Exactamente. Entonces, cuando usted tiene ese cuadro, métale como obrero de la 11ª hora, usted está preparado para salir a predicar el mensaje, ahora vivirlo, pues. Porque no es o sea, hermano, mire, es imposible que para la visión el juicio investigador sea importante y para usted no. ¿Me entiende? O sea, es imposible que si el Señor nos reveló aquí a Daniel que lo importante de esta visión es esto, ¿cómo es posible que para usted no sea importante lo que esté pasando en el lugar santísimo? Entonces, yo quería dar esta aplicación importante porque usted puede hacer lo mismo, es más, con las visiones de Ellen White, ¿sí? Usted puede hacer lo mismo y si quieren lo hacemos aquí rapidito con la visión final de dones espirituales, ¿sí o no? Ahí usted se ubica en la parte final del libro Primeros Escritos, ¿sí? ¿Ya? Usted ubíquese en el índice, ubíquese en el índice. Y usted busca allí donde dice dones espirituales, el contenido temático, la tabla de contenido, ¿listo? ¿Sí? Entonces, vamos a dividir esta visión, porque esta es una visión, ya es más compleja, ¿sí? Porque es más información que las normalmente usuales, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos. Por ejemplo, hermano, ¿ya tienen ahí la tabla de contenido del primer escrito algunos? Sí, pastor. Bueno, entonces, hermano, ¿cuál es el énfasis de la visión del gran conflicto? Lo vamos a ver. ¿Cómo conozco el énfasis? Bueno, vamos a ubicarnos en el atrio, el tiempo del Antiguo Testamento. ¿A cuántos capítulos le dedica el tiempo del Antiguo Testamento? Aquí lo puede usted ver. Yo subí una página una vez con esto. ¿Sí? Llegas hasta primero, el plan de salvación. ¿Cuántos capítulos dedica el Antiguo Testamento? 3. ¿Sí o no?
la caída de Satanás, la caída del hombre y el plan de salvación. Eso es con relación al Antiguo Testamento. El primer advenimiento de Cristo ya es nuevo que Testamento. Nuevo Testamento, el ministerio de Cristo, la transfiguración, el enjuiciamiento, de ahí está todo, el ministerio del Señor, la primera venida. Noten, ya la muerte de Esteban, los discípulos de Cristo, aquí en el 43, aquí en mi versión, ya encontramos aquí los discípulos de Cristo, y aquí arranca ya el periodo del lugar santo, la muerte de Esteban, por aquí, la ascensión de Cristo. Ya están en el tiempo del lugar santo del celestial, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, en el tiempo del lugar santo del celestial cubre desde el capítulo que se llama la ascensión de Cristo, ¿hasta qué capítulo, hermanos? Mire que ya le dedica más tiempo a esta sección. Hasta el capítulo que se llama Otra Ilustración. Ahí está cubriendo el tiempo del lugar santo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y dónde comienza el tiempo del lugar santísimo en la visión del gran conflicto? El lugar santísimo. El capítulo se llama El Santuario. Comienza el tiempo del lugar santísimo. ¿Dónde está el énfasis de la visión del gran conflicto, hermanos? El santuario. Por eso, En el lugar santísimo. en el santísimo y en el santo. O sea, lo que pasó en el tiempo del lugar santo y lo que pasó en el tiempo del lugar, lo que está pasando en el tiempo del ¿qué? Del lugar santísimo. Bueno, ya hacemos esa panorámica. Entonces vamos a terminar aquí haciendo este barrido, que es importante que usted lo tenga en cuenta. Aquí lo que estamos dando es herramientas de estudio, hermanos, para que usted arranque que usted ha sido llamado por el Señor a estudiar las profecías. Y no va a estar solo, porque ¿qué va a obrar el Señor en la mente suya y mía, hermano? En este tiempo, la iluminación ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Estamos? El Señor iluminó, ¿cierto? Está iluminando la mente de nosotros para que entendamos las visiones proféticas. ¿Listo? Entonces, miren este análisis ahora nos dice aquí. En Daniel 2, nos devolvemos a Daniel 2. Vamos a la aplicación. Entonces, primer reino, aplicación profética. La aplicación profética, primer reino, segundo reino, pecho y brazos de plata. Tercer reino, 10 trímulos de bronce. Cuarto reino, importante esto, cuarto reino. Piernas y piernas. Muy bien. Piernas de hierro. Quinto reino, Daniel 2:40 y Daniel 2:33. Vamos a leerlo de paso. Alguien lo tenga allí a la mano. Daniel 2:33, quinto reino. Dice, No sus piernas de hierro. ¿Sí? Daniel 2:33, ¿qué dice? Daniel 2:33 dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Muy bien. Entonces, ahí no dice que es un quinto reino. Por ejemplo, en la aplicación, no dice, no le pone número, le puso número a estos. Al primer reino, Daniel 2:36 y 38, le puso número. Daniel 2:39, vamos a leer Daniel 2:39. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Quién lo tiene? 2:39. Sí. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercero de bronce, el Mire, entonces cual dominará sobre toda la tierra. le está colocando número a los reinos. O sea, yo no tengo que inventarme primer reino, segundo, porque ya la misma profecía está diciendo en la aplicación profética que ¿qué? Un tercero y otro reino. Exactamente. ¿Y qué dice el 40, hermana?
Dice, el cuarto reino será fuerte Le, como el le hierro. puso Y número, como le el puso hierro número. desmenuza. Le puso ¿Sí? número al cuarto reino. ¿Ya? Al Ok. quinto reino, Reino, no, sí. yo lo puse entre comillas, por ahí eso está entre comillas, porque es interesante el 41. No le puso número. Yo le coloqué número para propósitos didácticos. Y no es correcto lo que hice, pero lo hice para que usted pueda diferenciar que es diferente el cuarto reino a, o sea, las piernas, ¿sí? Las piernas de hierro es diferente a los pies de hierro y barro. Siga leyendo el 41. El 41. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Entonces noten que no le pone número, pero sí lo relaciona como un reino dividido, diferente al reino de la que, diferente a la cuarta bestia. ¿Ya? Entonces, ahí donde tenemos cuarto reino, y ahí donde vamos a ubicarnos ahora. Entonces, mire, el reino dividido de Daniel 2 está aquí. Y luego, después del juicio, porque mire que el santuario nos ayuda a ubicarnos, miren, visualmente. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 40. Bueno, siga leyendo, por favor. 43. ¿Qué dice? El 42. Sí. Dice, y por ser los dedos de, perdón, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Está hablando del último reino terrenal. Siga leyendo. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se juntarán el uno con el otro, Muy bien. sino como el Síguele. sino como el hierro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces, ¿en los días de cuál reino? ¿De este de hierro? Sí. ¿De este de bronce? ¿De plata? ¿De oro? No. ¿En los días de cuál reino? ¿En los días de cuáles reyes? De los reinos de hierro, o sea, que tienen parte de barro. Los pies, los días de los pies Los de la pies. estatua. ¿Blanco? El reino del cielo levantará un reino. Muy bien. Entonces, hermano, la profecía de Daniel 2, es la mamá de las profecías. Pueden cerrar el micrófono, hermano. ¿Sí? O sea, por favor. Entonces, Daniel 2, ¿por qué digo yo que es la profecía madre? Por así decirlo. Porque es la profecía que va desde el tiempo de Daniel, históricamente, ¿hasta dónde? Y cronológicamente hasta el establecimiento definitivo del reino de ¿quién? Del reino de Dios. ¿Sí? El reino eterno, listo. Por esa razón es que esta profecía es, de paso, está Daniel 2. Entonces, todas las demás profecías tienen que casar con esta profecía. ¿Me entienden? Entonces, vamos aquí, por ejemplo, miren, miren lo que... Paren el micrófono, por favor, hermanos. El micrófono, por eso no, a veces no es bueno preguntar tanto para que no prendan y apaguen, ¿sí? Miren. Entonces tenemos cabeza de oro, primera bestia, Babilonia.
Entonces, oro, león. ¿Sí o no? Oro del león. Pecho y plazos, oso. Acá abajo en Daniel 7, el oso, son paralelos. Sí. Vientre y muslos de bronce, leopardo. Leopardo, Daniel 7, 6. Cuarto metal, cuarto hierro, cuarto reino. Entonces, lo que estamos mirando aquí es esta situación, porque si la cuarta bestia es el cuarto metal, la cuarta bestia llegó hasta el año 1798. Pueden apagar el micrófono, hermanos. ¿Cata? O sea, la cuarta bestia comenzó a reinar en el mundo desde el año 168 antes del Mesías, porque la cuarta bestia tuvo simplemente dos fases. La Roma imperial y la Roma papal conforman a la cuarta bestia como un todo. O sea, esa cuarta bestia equivale al cuarto metal. ¿Cata? ¿Estamos? Entonces, la interpretación que hemos estado mirando es esta. Entonces, el pie de hierro, las piernas de hierro, ¿qué es lo que decimos? 168 es la Roma imperial. ¿Sí? Y los pies, la Roma papal. Noten que estamos dañando el paralelismo que el Señor ha mantenido en la profecía. Porque los 10 dedos, los 10 cuernos están aquí dentro de la cuarta bestia, dentro del cuarto metal, del cuarto reino. O sea, los 10 cuernos de Daniel 7, ahí están los versículos, hermanos, para que los busquen con tiempo. Los 10 cuernos de Daniel 7 están dentro de la cuarta bestia. Por lo tanto, están implícitos dentro de la cuarta de las piernas de hierro. Es como yo le pregunto, hermano, por ejemplo, si yo le pregunto, esta bestia, Daniel 2, vamos a leerla, por favor, Leopardo. Daniel capítulo 7, alguien que lea, por favor, Daniel 7, versículo 6. ¿Quién lo lee? Daniel 7:6. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Muy bien, ¿estas 4 cabezas están en cuál bestia? Explícitamente Tercera. en la No, tercera bestia en Grecia, ¿sí o no? Ahora, claro. implícitamente, ¿dónde están esas 4 bestias? En Daniel 2, implícitamente. En el pecho de, En el en vientre el y vientre. muslos de bronce. ¿Ya? En el O sea, vientre. en este reino de bronce está implícito las 4 cabezas de la tercera bestia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, esta tiene 4 cabezas y alas, entonces están implícitas aquí dentro del tercer reino de bronce de Daniel 2. Lo mismo sucede aquí. Estos cuernos de Daniel 7:8, alguien que lo lea, por favor, Daniel 7:8. ¿Qué dice? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Se nos fue el tiempo. Entonces, ¿dónde está incluido este cuerno? Dentro de la cuarto metal, o sea, este cuerno que está dentro de la cuarta bestia
explícitamente está implícito dentro del cuarto metal. Sí. En ¿Sí la o no? estatua de... Sí, claro. Entonces los dedos, porque es que, ¿cuál es el tema, hermana? Que muchos hermanos dicen aquí, y es lo que yo también lo había hasta predicado antes, mire, ¿sí? Que los 10 dedos, los 10 cuernos son paralelos con ¿qué cosa? Los Con 10 los cuernos. 10 dedos. ¿Me entiende? Ah, la estatua termina con 10 dedos. ¿Sí? ¿Y la bestia cómo termina? Con Con 10 10 cuernos. Entonces, cuernos. ¿qué nos dice la mente? La lógica humana, ¿qué nos dice? ¿Que son paralelos? Sí. ¿Me Sí. entienden? Pero si yo hago el análisis, entonces los dedos de la estatua de Daniel 2 son paralelos con la escena del juicio en el cielo. O sea, que mientras se está desarrollando el juicio en el cielo, el juicio Claro. investigador en Daniel 7, en Daniel 2, ¿qué está en escena? El reino dividido de los pies, que vendría siendo en este caso la quinta parte, no es el quinto reino porque no le puso número. ¿Me entienden? Eso era lo que estábamos analizando con el hermano David. ¿Ya? Entonces, este reino dividido de Daniel 2, debo buscarlo después de 1844. Este reino se iba a levantar porque es que la Biblia dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás de qué, jamás destruido. Por ejemplo, si yo le pregunto al hermano, en los días de estos reyes divididos de Daniel 7, ¿cuál reino se levantó? En los días del reino dividido de Daniel 7. Los 10 cuernos. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Daniel 7, alguien que lo lea, por favor. Daniel 7, versículo 7. ¿Qué dice? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos, ¿sí o no? Ahora, en el 8, ¿qué dice, hermana? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía 8 ojos, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Ese cuerno hace parte de la cuarta bestia? Sí. Sí. ¿Hace parte del cuarto metal? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el reino que se levanta después que Daniel ve los 10 cuernos? ¿Cuál es el reino que se levanta después que él ve los 10 cuernos en la bestia? El El papado. reino, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? En los días de estos reyes, de estos de acá, no de estos de aquí, porque el reino que se levantó después de los 10 cuernos de Daniel 7 fue el cuerno grande del cuerno pequeño, cuerno grande del reino del cuerno del papado, ¿no? ¿Cacha? Entonces, es interesante que analicemos esto, hermanos, y que le demos un toque certero a la trompeta. ¿Estamos? Entonces, Daniel 2, 41 al 43 es paralelo con el tiempo del juicio. Y en el tiempo del juicio se iba a levantar un reino dividido. Ahora, ¿cuál es el reino dividido que se ha levantado después de 1844? Aquí lo tenemos. Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un reino dividido, donde los reyes gobiernan juntos el mundo. ¿Y qué dice la palabra, amados hermanos? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará ¿qué cosa? Un reino Un eterno. reino. ¿Canta?
No dice en los días de estos reyes, los visigodos, los astrogodos, los suevos, los eslabones, nosotros los mencionamos y son 10, ¿cierto? Porque la profecía va para adelante. Amados hermanos, que el Señor esté obrando en nuestras vidas y que podamos estudiar a fondo este tema y que podamos, hermanos, en cierta manera mirar por qué los pioneros ubicaron el reino dividido aquí, porque esto está en el cartel profético. ¿Sí? En el cartel profético de los pioneros, el reino dividido está aquí, previo a la venida del Señor. Porque para los pioneros, ¿cuándo se acababa el mundo? En En 1844. 1844, según el cartel profético, el mundo se acababa en 1844. ¿Dónde ubicaron ellos el reino dividido que conocieron? En la el Roma reino, local. en la Roma aquí. ¿Entienden? En cambio, que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hemos visto que se levantó en el mundo el verdadero reino dividido al cual apuntaba la profecía de Daniel 2. Que el Señor sea obrando en nuestras vidas, hermanos, y podamos ser iluminados en este tiempo para darle el toque certero a la trompeta y así dar el fuerte pregón del tercer ángel. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Danos, Señor, sabiduría de lo alto para entender tu palabra, para vivirla y para compartirla. Te rogamos que saques de nuestra vida todo, oh Señor, levadura, toda cosa que no haya sido de acuerdo a tu voluntad, Padre, y ayúdanos a ser humildes para aceptar lo que tu palabra revela y para proclamar lo que tu palabra revela. Gloria te damos en el nombre de tu amado Hijo. Amén.